en tu entorno, que también se convierte en laboral, como en otros tantos entornos laborales, pues muchas personas, no solamente es un tema de mujeres, y quiero aclararlo para empezar con nuestro tema central, pues no solamente mujeres, sino que también hombres han manifestado ser acosados sexualmente. Y ojo, esto es un tema que no tiene que ver solamente con superiores, también entre pares o personas de cargos inferiores, pues han acosado, que casi siempre se ve con mayores, claro que sí, por una razón. Se busca un beneficio o beneficiar a la otra persona a partir de presiones. Por eso nuestra compañera Jacqueline Salazar ha preparado esta nota con texto para que hoy hablemos juntos del acoso sexual en entornos laborales, que hoy es un tema tendencia en Colombia, pero que debería ser de harta importancia durante todo el año. El acoso sexual es cualquier solicitud de favores sexuales o conducta verbal física no deseada, siendo ilegal en entornos laborales y educativos. En el lugar de trabajo, el acoso puede considerarse ilegal cuando es tan frecuente o grave que crea un ambiente de trabajo hostil y ofensivo. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Salud, en el 2024 en Colombia se registraron más de 3.000 casos de acoso sexual. La Procuraduría, por su parte, en los últimos años reportó que el acoso laboral y sexual en Colombia es una problemática con cifras elevadas de impunidad, que evidencian la necesidad de fortalecer las acciones en contra de este delito que afecta en su mayoría a las mujeres. La Ley 2365 de 2024 fortalece medidas de prevención y sanción, prohibiendo el despido de denunciantes en los 6 meses siguientes. Las denuncias en Colombia pueden hacerse ante el Comité de Convivencia Laboral, la Procuraduría General de la Nación o la Fiscalía. 2 de la tarde, 11 minutos. Acoso sexual en ambiente laboral. Dos temas que están más calientes que el aceite, donde está haciendo las moneditas en este momento nuestra chef invitada en el día de hoy, a raíz de los casos presentados en medios de comunicación nacionales, donde presentadores de gran prestigio se han visto envueltos en este tipo de acoso sexual y acoso laboral. Pues vamos a hablar con Daniela García, que ya está aquí en la sala de las Tardes del Sol con nosotros. Ella es asesora de la Secretaría de Equidad de Género del Valle del Cauca, y también con la mayor Marta Orejuela de la Patrulla Púrpura de la Policía Nacional. Bienvenida entonces, Daniela, buena energía. Mayor, buena energía, bienvenida, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, pues vamos a hablar de acoso sexual, acoso laboral. ¿Cuáles son esas conductas que mucha gente pasa como desapercibidas o inadvertidas, pero que pueden llegar a tipificar o configurar este tipo de acoso, Daniela? Bueno, yo creo que en el espacio laboral se está normalizando muchísimo conductas. Yo creo que cada vez más estamos sensibilizados a que no se debería hacer, pero normalmente normalizan en los espacios laborales temas como tocamientos de parte del cuerpo. Creo que es muy fácil decir, hey, ¿cómo estás? O ¿qué tan linda estás? Creo que el tema es, y creo que es lo más central el día de hoy, y es que podamos comprender que sin consentimiento de palabras, acciones, tocamientos, no hay forma de prevenir el acoso. Tenemos que consentir. Yo quiero hablar de muchas cosas que se han normalizado con la historia frente a este tipo de situaciones, y que por eso siento yo la reducción en el tema de denuncias, entre tantos por el temor a ser despedidos o despedidas. Y quiero que hablemos en masculino y en femenino, y aunque la Patrulla Púrpura apoya a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBTIQA+, sí hay hombres que lo han manifestado, y en este país mucho con relación a esto. Pero hablemos de muchas conductas que se han normalizado históricamente hablando. Entonces pasa mucho que hasta entre compañeros uno molesta. ¿Te gusta el jefe, no? Ay, eso es que está pasando algo con el jefe, porque... Y siento que en medio de este tipo de comportamientos que luego uno normaliza, porque uno dice, ay, tan bobo, no, a mí que me va a gustar ese señor tan feo, y ahí se acabó la conversación, pues pueden entrar situaciones que se convierten o que de pronto están escondiendo cosas más grandes. Hablemos de cosas que debemos dejar de normalizar para que exista una actuación puntual de entidades como la Patrulla Púrpura. Bueno, yo creo que lo que más debemos dejar de normalizar es, y muchísimo cuidado con los temas de los grupos de WhatsApp. Creo que muy jocosamente todos tenemos mucho acceso a diferentes tipos de stickers que se mandan por los grupos. Stickers que algunos tienen de carácter sexual.
o algunos comentarios de carácter sexual. Y creo que normalizamos a tal punto que es algo que lo podemos ver divertido, pero no necesariamente tiene que estar visto como divertido para todos los que hacen parte de los grupos de WhatsApp. Se los pongo en un ejemplo puntual. Es que podemos ver en empresas que acompañamos y demás que hay que tener intervenciones claras diciéndoles cuando hablan de lo laboral es lo laboral. O sea, no puede ser que por algún chiste o demás mandemos notas, compartamos imágenes, hagamos comentarios sobre el cuerpo del otro, que creo que normalizamos un montón y que debemos realmente detenernos un poco a pensar antes de actuar, hablar o enviar cosas. Mayor Marta Orejuela de la Patrulla Púrpura, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué a la gente le es tan difícil denunciar este tipo de delitos en Colombia? Bueno, creo que en muchas oportunidades todavía se desconoce cuáles pueden llegar a ser ese tipo de comportamientos que lleguen a lo delictivo, como por ejemplo el acoso sexual, ya es un delito como tal. Y a veces desconocemos que ciertas conductas que puede tener mi jefe o hasta un subalterno también puedan ir de la mano de ese tipo de situaciones. Y desconocer pues hace que automáticamente la persona no sienta que debe denunciarlo o debe informarlo o que está mal, ¿sí? Hay un desconocimiento también. Y lo segundo también quizá es como la desconfianza en las instituciones, que de pronto en algún momento no hayan sentido que otras personas hayan tenido justicia frente al tema. Entonces también hace que piensen, pero bueno, lo digo, quizá termino dentro de una polémica al interior de mi empresa, al interior de mi equipo de trabajo, me pongo en tela de juicio de si en algún momento fue verdad o no. Y pues también hace que muchas mujeres o hasta hombres se abstengan de denunciar. Y el temor a perder el trabajo también en No, un momento claro. determinado. El Claro. temor. Represalia. Las dejan sin trabajo. Mira, claro. hay algo que tengo una obsesión por estos días. Me estoy viendo una serie, no, como un podcast, un video podcast de casos judiciales en Colombia. Unos, pues bastante estremecedores y otros que tienen que ver con temas de injusticia. Y me gustaría mucho que habláramos de esa ruta o de ese conducto que se debe seguir. No sé si, porque escuchando el caso de este medio de comunicación nacional, veía que no. Créanle independientemente de quién denuncie y cómo denuncie, hay que creer. Y entonces aquí viene una situación que pronto puede ser bastante adversa y es, pero hay muchas veces que hay personas que utilizan esto de las denuncias como represalias frente a ella no me quiso hacer un favor, pues voy a decir que ella me acosa. Y entonces como hay que creerle, esto funciona bajo unas pruebas, esto va a un comité de convivencia, esto después del comité de convivencia va a un proceso investigativo, se hace una denuncia directamente formal. ¿Cuál es ese proceso que se debe seguir? También teniendo presente que puede en un alto porcentaje ser real, pero en otro porcentaje mínimo, pues pudiera ser una forma de presión o de extorsión quizá muchas veces en entornos laborales también. Yo creo que es importante que enmarquemos la conversación en la Ley 2365 del 2024, que le impone a todas las entidades de orden público, tanto como privado, la creación de protocolos internos de atención, recepción, respuesta, no repetición y seguimiento a casos de violencias basadas en género y acoso laboral y demás dentro de sus instalaciones. ¿Por qué es importante ponerlo ahí? Porque lo obliga la nación, porque no solamente los entes que son activadores de la ruta, responsables de la ruta de atención para violencias, son aquellos responsables de lo que suceda dentro de un espacio. Entonces le ponen la pelota un poco, jocosamente hablando, a las instituciones de orden nacional, territorial y a las empresas privadas de hacer ese protocolo, y ese protocolo tiene esos pasos específicos que está preguntando Vico. 1, tenemos que tener espacios de prevención, o sea, las empresas, las entidades territoriales deben tener estrategias pensadas para la prevención de este tipo de conductas. 2, tienen que tener un mecanismo de respuesta, de recepción de los casos. Volvemos y tenemos que tener claridad. Las empresas o los órdenes territoriales recepcionan casos, no reciben denuncias. ¿Quién recibe denuncia? Patrulla, fiscalía, procuraduría. Que ahí es cuando las empresas hacen ese salto de nosotros investigamos internamente, pero necesitamos que los entes que sí pueden sancionar, que sí pueden investigar, lo hagan. Las empresas, por ejemplo, la Gobernación del Valle del Cauca, no investiga,
Pero a ver, lo que pregunta Vico es muy cierto. Algunas veces se legitima la versión de la presunta persona Claro. victimaria, porque pesa más el relato de la presunta víctima. Del jefe. Pero, Claro. de la presunta víctima. Pero aquí es importante detenernos un momento, y es que bajo el principio de buena fe, ambas versiones son versiones certeras. Punto. Se le cree tanto a la presunta víctima como a la presunta persona victimaria. Y eso es muy importante saber, porque el proceso de ruta interna que se debe actuar es que una vez lleguemos al espacio de recepción del caso, orientamos Claro. jurídicamente y psicológicamente, y después sí se remite a las entidades de la ruta de atención. Muy bien, Daniela. Pues justamente la gente sigue normalizando cosas. Aquí Fernanda Gómez nos muestra 5 actitudes que son normalizadas, pero que realmente vienen a constituirse en acoso. Vamos a verlas. Halago o acoso. La diferencia no siempre está en las palabras, sino en la intención y el respeto. Un halago reconoce, el acoso presiona. Un halago llega en el momento adecuado, el acoso irrumpe cuando no corresponde. Un halago no incomoda, el acoso sí. Y hay algo clave, el halago se detiene, el acoso insiste. Porque al final no se trata de lo que quisiste decir, se trata de cómo se sintió la otra persona. Un halago se siente bien, el acoso se soporta. Y el respeto no se exige, se demuestra. Nuestra conversación está tan interesante con nuestras dos invitadas al día de hoy que ya me dio hambre. Amparito lo sabía, Amparito ni me lo había preguntado. Amparito ya me estaba leyendo, porque además que eso forma parte de las características de una persona que tiene un corazón bondadoso. Sin decirle, ella sabe lo que uno está sintiendo, ¿cierto que sí, Amparito? Así es. Bueno, pongámoslo aquí mientras tanto. Y vamos a contarles un poquito a nuestros televidentes de lo que hicimos mientras estábamos conversando con nuestras dos invitadas de este tema tan importante, para que denuncie y también le enseñe a la gente que va al comedor comunitario que es muy importante denunciar los temas de acoso sexual en los entornos laborales. Sí, señor. Vamos, Amparito, a contarles a nuestros televidentes qué hicimos mientras estábamos conversando. Doramos las moneditas Sí. y también freímos las croquetas de pescado. Mira que yo, que soy bien necio, mientras estaba hablando Mauro con nuestras invitadas, hice una monedita de plata. Bueno, esto es un corazoncito de plata. En ¿Me forma demoré de corazón. cortando esto? ¿No me vieron? Yo estaba aquí dándole mientras ustedes están hablando y adivinen qué voy a hacer. A comer. Obvio. Y a comerme también lo que vas a preparar. Claro que sí. Para eso me pagan. Bueno, ¿qué nos falta entonces, Amparito, para tener completo y listo un menú? Para contarles un poco a nuestros televidentes, este será el menú que muchas personas podrán disfrutar en los comedores comunitarios, un menú consenso que acerca al territorio. Falta el arroz, Ok. las lentejas y la ensalada. Listo, perfecto. Entonces, yo ya le mandé traer, espéreme aquí, parece aquí muy bonita. Yo ya le mandé traer el arroz, ¡Wow! ¡Qué rico! las lentejas y la todo el complemento. ensalada. ¿Listo? Mire eso. Uy, no. ¿Y todo ese viajado me va a servir a mí? Pues, Perfecto, por listo. lo- Vamos a servir entonces, mi querida Amparito. ¿Necesita un plato más o me lo va a poner todo sobre el plato del arroz? Un Le plato voy a decir más. algo. No, ¿cuál plato más? Yo le voy a decir, a mí me encanta ser colombiano y yo revuelvo todo. Ah, Bueno, hágale. se puede ensuciar un poco el plato para ver que uno va a terminar todo en el mismo estómago. Hágale y se lo come todo. ¿Y se lo come tú? Si no, no me va a salir. Vamos a servir sobre este plato, Amparito. No pasa nada, igual no me va a servir todo esto. Bueno, Entonces, en una porción generosa de arroz, vamos a poner ¿qué? vamos a colocar las lentejas. Ay, se ve más rica esa Lentejas, ¡qué sonadita. rico! Así está bien, Amparito. Amparito, ¿así la- lo sirven en los comedores comunitarios? Así se sirve. Sí, claro. Así se sirve. Para que uno ensuciar más platos. Ensaladita La de... ensaladita a un La lado. ensalada lleva repollo, zanahoria, un poquito de cebolla y la vinagreta. Está muy generoso esto. A ver, Ahora yo el voy poniendo esto aquí a un ladito que ya no lo voy a el usar. filete, vea pescado. eso.
Ahí está el Ah, primero. no, pero ahí sí me parece que es muy poquito. Las Ahí sí dos le porque coloco yo... dos. Sí. Listo. Entonces Yo tengo buen coloquémosle apetito. las dos croquetas y las moneditas. Yo creo que Amparito dice en la mente, a este muerto de hambre pongámosle las 2 croquetas. Y échele todas las monedas. No, Mauro, no, así está bien, Amparito. ¿Así Porque, está bien? sí, ya tenemos harina en el arroz, ya quedó bien con esta harinita de acá. Bueno, ¿Listo? Y esto no me lo Uy. voy a bajar brincando. Eso es El con un juguito delicioso de juguito de guayaba. guayaba, mírenlo aquí. ¡Wow! ¡Qué rico! Pero yo no voy a comer en medio de ese desorden y así sabemos que son en todos los comedores comunitarios. Mientras nosotros organizamos aquí, Mauro, continuemos con nuestra conversación, que el día de hoy es muy importante y me surge una pregunta para regresar a nuestras invitadas el día de hoy. ¿Cuántas veces debe manifestarse una actitud que genere riesgo, incomodidad para ser considerada acoso? Porque puede pasar que, por ejemplo, una persona sea víctima una vez y han pasado 5 años y no volvió a pasar. Y entonces pudiera quitarle peso o valor al argumento, pues porque como pasó hace 5 años, ¿qué pasa cuando sucede en una sola oportunidad y cuando pasa en más oportunidades? ¿Qué dice la mayor al respecto? Bueno, yo pensaría que es importante que establezcamos que no hay un número determinado para que se pueda configurar como acoso o como acoso sexual o laboral dentro de una empresa. Entonces, con que suceda una vez ya es suficiente para que podamos como tal consolidarlo y poder hacer un proceso de apertura y acompañamiento a esa víctima. ¿Y Daniela qué dice? Igual, opino lo mismo que la mayor. Solamente sirve una vez haberte sentido incómoda, incómodo. Solamente sirve una vez de haber sentido que no consentiste, dijiste que no, pusiste un límite y aún así se traspasó el límite. No hay un número determinado. Es suficiente con que se haya configurado algo que te haya hecho sentir incómodo y haya traspasado tus límites personales, psicológicos y físicos. Además que lo que dice acá nuestra compañera Daniela es que el consentimiento debe ser permanente. ¿Sí? Así Porque es. usted hoy puede consentir quizás un piropo y porque en el momento no consideraste que te sintieras incómoda o que molestara. Pero si ya posteriormente yo digo, manifiesto, no, me incomoda, no quiero, no estoy interesada, ahí debe cesar. Bueno, Daniela, concretamente, ¿cómo deben las empresas o cómo pueden las empresas prevenir este tipo de situaciones? Bueno, creo que las empresas tienen que pensarse que es necesario que dentro de su gestión humana haya expertos o consigan apoyos como la Gobernación del Valle del Cauca, que lo da en este caso por medio de su red empresarial consciente en equidad de género, el apoyo de guiar, orientar a las empresas para la creación de una política interna que lleve como resultado la creación de este protocolo que les estaba nombrando previamente. Las empresas lo deben hacer, es mandatorio y realmente creo que consideran que teniendo sistemas de riesgos laborales es suficiente, pero no, las empresas no están preparadas para ello, la mayoría de ellas porque desconocen. Es un tema robusto, es un tema que hay que maciarle y cuenten con la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual para acompañar a las empresas que deseen cuidar su vida, su entorno laboral y que esté libre de violencias. Mayor, mientras Vico está comiendo, porque está saboreando esa delicia. ¿Ustedes también atienden casos en las empresas? Por ejemplo, si al interior de una empresa se está presentando este tipo de situación y la persona desesperada llama, ¿ustedes van a la empresa? Claro que sí. De hecho, tenemos 2 rangos de acción y también lo hacemos de la parte preventiva. Generalmente las empresas consultan con mucha frecuencia para que a través de nosotros pues llevemos una charla preventiva donde normalmente hablemos de lo que ocurre de manera a veces repetitiva y que de pronto desconocemos cómo actuar en ese proceso. Y posteriormente, si se presenta de pronto un hecho al interior de la empresa y desconocen el procedimiento, pues nosotros hacemos ese acompañamiento directo a la víctima para que dentro de la ruta pues pueda acceder tanto a justicia como a una atención integral dentro del sistema de salud también, porque se requiere contemplar también esa atención integral que requiere esa víctima que a veces desconocemos y de pronto dejamos de lado, le restamos importancia
y realmente es fundamental que esa víctima pueda contar con ese apoyo. Mira que hay otra cosa que me llama mucho la atención y que me parece muy importante es del conocimiento de ambas, y esto lo pudiéramos dividir en cuanto a la información, y es esas señales que uno nota en sus compañeras, en sus esposas, en sus hijas, en sus hermanas, que se van manifestando en comportamiento y que traen intrínseco un tema de acoso sexual en los entornos laborales. El manifestar constantemente que está aburrida, por ejemplo, yo estoy súper aburrida en ese trabajo, no me aguanta mi jefe, pero no cuentas más allá. Y entonces me dice, pero ¿por qué no te lo aguantas? No, no me lo aguanto. Ese no me lo aguanto tiene una connotación, o muchas veces bajan el rendimiento, o muchas veces manifiestan quejas frente a otros compañeros. Hablemos un poco de esas señales que uno dice, sí, aquí hay que intervenir, por lo menos para consultar, porque no siempre pues terminará todo esto en acoso, pero sí para consultar. Lo digo porque hay muchas mujeres que, por ejemplo, reciben mensajes en la noche de sus jefes que no debería ser 11 de la noche, 12 de la noche, y dice, ¿qué decía ese mensaje? Porque ella lo recibió y cambió inmediatamente de actitud. Claro, y volvamos a poner en el centro de la conversación que no únicamente son mujeres, Sí, que pueden ser hombres y víctimas. mujeres. Entonces, hablemoslo en este momento como si fuera una presunta víctima, fuera un hombre. Entonces, el hombre puede estar desmotivado, síntomas específicos psicológicos, estrés, mal sueño, o sea, mucho insomnio. Tenemos muchos síntomas como de estrés postraumático después de un evento de acoso. Entonces hablamos de falta de apetito y muchas quejas sobre, lo que decía Vico, muchas quejas sobre su ambiente laboral sin poderlo especificar y nombrar y narrar la situación, porque es muy difícil nombrar una situación de, por ejemplo, rangos de poder, que esto nos pasa mucho en las empresas, y es no necesariamente por este rango de poder y demás que depende mi salario, mi economía, además mi sustento de vida y de mi familia, no puedo poner en riesgo. Prefiero aguantarme incluso más situaciones de acoso con tal de no poner en riesgo también la economía de mi hogar. Mayor, en el caso de la Patrulla Púrpura, ¿cuántas denuncias o cuántos llamados diarios reciben ustedes? Bueno, nosotros realmente, un día como hoy podríamos recibir 15 casos que van de la mano no solamente de acoso laboral o acoso sexual, sino de todos los delitos, ¿sí? Como lo es violencia intrafamiliar, no sé, una posible tentativa de feminicidio y pues todo lo que va dentro de la mano de ese tipo de cosas. ¿Qué tan importante viene siendo allí la denuncia oportuna? Muy importante. Ahorita que nuestra Daniela nos decía que cuando como compañeros identificamos ciertas señales que de pronto también pues por desconocimiento no ponemos en conocimiento, si un día una compañera suya se levanta diciendo que el jefe la llamó a la oficina pero que ya no quiere ir sola, que hay un temor, que hay cierto nerviosismo, pues hay que ponerle cuidado a ese tipo de cosas porque ahí hay algo. O sea, no porque si yo tengo el temor de ingresar a la oficina sola de mi jefe, ¿sí? Entonces, como Patrulla Púrpura, estamos en este momento adelantando una estrategia que se llama Guardianes Púrpura, que eso lo hacemos tanto en las empresas como dentro de una comunidad y grupos formados, donde esas mujeres lo que hacen es reconocer cuándo puede haber un acoso laboral, reconocer cuándo puede haber un acoso sexual, reconocer cuándo una violencia intrafamiliar, ya sea de hombre a mujer o hombre hacia su pareja, ¿sí? O dentro también de la población LGTBIQ+, que también se presenta. Entonces, queremos que la gente conozca cuáles son las posibles señales, cómo llegar, cómo acompañar, cómo exponer la situación sin que usted también se ponga en riesgo. Eso Muy hacemos. bien. Daniela y Marta, muchas gracias por haber venido. Ya para terminar, líneas de atención rápidamente. Líneas de atención acá y acá en la Patrulla Púrpura. La 155 a nivel nacional, la línea 106 de salud departamental y la 310-239-4536, que es nuestra línea psicosocial de la Secretaría de Mujer. Muy bien. Bueno, desde la Patrulla Púrpura contamos con la línea 318-861-1522, que es una línea que funciona las 24 horas del día, y también tenemos la posibilidad de comunicación vía WhatsApp, que también es supremamente importante, ¿no? Porque a veces desconocemos dónde estoy, no sé, no estoy ubicada. Es más inmediata, claro. Y se envía una ubicación y usted inmediatamente tiene la atención
de parte de la patrulla. Y si de pronto no te grabaste el número, no lo guardaste en tu celular, está el 123 que también hace el enlace con nosotros. Con la patrulla. Claro que sí. Muy bien. Daniela, buena energía. Muchísimas Muchas gracias. gracias. A ustedes, gracias. Mayor, muchas gracias. No se vayan, que les voy a compartir de este almuerzo maravilloso pues que es van a que- poder Muchas tener. gracias. Tenés que compartir porque es el platote. En los comedores comunitarios en nuestra ciudad que ya tienen un nuevo menú y en la minuta hay croquetas de pescado acercando a la gente al territorio. Antes que nada agradecerle también a Amparito. Amparito se puso la 10 con este almuerzo el día de hoy. Me está diciendo aquí internamente Amparito que Amparito trabaja en la zona de Petecuy y que ellos están muy contentos de prestar el servicio a toda esta zona. Así que Amparito, muchas gracias por habernos acompañado. Mientras yo pruebo, por favor, ve ahí tiene a toda la gente que va y accede a los platos de los comedores comunitarios para que los invite primero a seguir combatiendo el hambre, pero segundo a que esos corazones generosos que permiten que este proyecto salga adelante sigan allí y sigan trabajando todos de la mano. Ahí está, vea, en esa cámara le puede decir a ellos. Claro Wow, que sí, qué rico. que debemos continuar con este lindo programa, porque lo que decía el padre César, no solamente es el estómago, sino también la ayuda psicológica. Tengo muchas personitas con situaciones muy complicadas que me le están haciendo el acompañamiento. Entonces, de verdad que es un programa muy, muy necesario. Muy bien, Amparito. Amparito, haga el agua avioncito, pruebe las lentejas que usted preparó. Ay, A ver. Ricas, ¿no? Me quedó muy rico servido. Por ahora, a las 2:38, nuestra compañera Fernanda Gómez ha generado un contenido que ustedes se van a poder encontrar a través de nuestra comunidad digital. Nos siguen como @tardesdelsol y que permite entender nuestro tema central el día de hoy, que no solamente era la cocina, sino también el acoso sexual en entornos laborales. Adelante, Fer, con este contenido de mucho valor para nuestros televidentes. Muchas veces el acoso no llega de forma agresiva. Llega disfrazada de normalidad, de humor o incluso hasta un halago. Por eso muchas personas lo viven todos los días y no saben cómo reaccionar. Top 5 de situaciones que has normalizado, pero que son acoso. 5 comentarios sobre tu cuerpo como halago. Parece inofensivo, pero cuando no es pedido, esto invade. Número 4. Mensajes fuera del horario laboral con doble intención. Empiezan inocentes, pero cambia el tono. Cuando el contexto es trabajo, no debería haber espacios para insinuaciones. Número 3. Insistir después de un no. Ay, es solo una vez. Ay, oye, no seas aburrido. Ay, no, pero no sos nada parchado. Ay, porfa, una vez, un ratico. No. Insistir no es insistencia romántica, es no respetar un límite. Número 2. Miradas o gestos que incomodan. Te analizan y te hacen sentir observada. El cuerpo también siente cuando algo no está bien. Número 1. Chistes sexuales en espacios laborales. Risas incómodas y silencios incómodos. Muchas personas se ríen no porque les haya parecido chistoso, sino que no saben cómo reaccionar a estos eventos. El problema es que hemos aprendido a aguantar, a minimizar y a justificar. Pero hay algo claro, el acoso no se mide por la intención, se mide por el impacto. Y lo que incomoda, presiona e invade, aunque parezca pequeño.